Buenas tardes, mi grupo está conformado por Nayeli Preciado, María José Zapata Bedoya y quienes habla Juliana Urbano. El tema que se va a tratar hoy es sobre la eugenesia. Para esto el profesor nos dio dos opciones de elegir dos películas, una de ellas Gattaca y la otra película de la cual nos vimos se llama Nunca me abandones de Marc Romanet, que es del 2010. Pues en base a esta película nos enfocamos en dos lecturas. Una de ellas es de la eugenesia, corregir o perfeccionar la descendencia. Y la otra, la cual se llama La ética y la bioética de la programación de la humanidad, de Natalia López Moratalla. El primer tema que se va a tratar es la ciencia detrás del problema. Para esto los voy a poner en contexto con la historia. Esta historia transcurre entre 1978 y 1994, en donde se muestra la evolución de los niños desde la infancia hasta la juventud. Una historia que abarca tres personajes, los cuales son Katy, Tommy y Ruth. Estos tres niños pasaron toda su infancia en el internado de High Hub, donde vivieron engañados por mucho tiempo. Estos personajes, luego de un largo tiempo, con la llegada de una profesora, esta es quien les revela a los niños la verdad oculta, diciéndoles que se convertirán en adultos, pero que solo durante un breve tiempo, antes de que envejezcan o aún antes de que lleguen a la madurez. Estos niños comenzarán a donar sus órganos vitales, que con ese era el objetivo y para lo que habían sido creados. Y cuando hayan realizado lo que era la tercera o la cuarta donación, sus breves vidas habrán terminado. Luego de esto, pues se dan cuenta que eran especímenes científicos creados en un laboratorio, aparentemente de modelos de personas drogaditas, prostitutas, borrachos, vagabundos, presidiarios y que provenían de lo que era nombrado como la basura social. Estas fueron creadas solo con un objetivo, el cual era el donar sus órganos a sus pacientes que estuvieran gravemente enfermos y que luego de varias donaciones sus breves vidas terminaran en un quirófano. Realidad o ficción. Podemos entender como realidad lo que es la donación de órganos, que es un evento válido en el mundo y se hace de forma voluntaria cuando se encuentra en riesgo la vida de otra persona, o algunas personas antes de morir declaran que desean que sus órganos que se encuentren en buen estado sean utilizados para la donación y así prolongar o salvar la vida de otras personas. En cuanto a la ficción, se podría hablar de las granjas o el instituto de preparación que se usaba en la película, las cuales preparaban y cuidaban a niños de manera física y les brindaba presaberes básicos, pero no los educaba a nivel emocional, ya que la gran mayoría de estos niños no eran conscientes de que iban a ser usados para la donación de órganos. Mucho menos tenían la libertad para elegir si querían eso para su futuro. Vivimos en un mundo que no es otra cosa que un universo hipotético en el que el precio de la salud de unos pocos es la vida de estos seres creados para ser donantes, ya que por considerar a este conjunto de personas como objetos son excluidos de recibir un trato humano y digno. Causas y consecuencias de la situación. Con respecto a las causas, la falta de humanización hace que se atente contra la dignidad humana y la integridad biológica a la que están expuestos, ya que son seres que provienen de la clonación. Las personas no han sabido hacer buen uso de la tecnología, exponiendo incluso a la humanidad ante enfermedades más graves cada día y por ende estar más cercanos a lo que es la muerte. También se puede evidenciar el desprendimiento tan grande que hay de la importancia del alma y del razonamiento, que es lo que hace que la humanidad se diferencie de otras especies. La causa principal de la película es la necesidad que tienen las personas de suplir sus enfermedades con trasplantes obtenidos de los seres clonados. En las consecuencias, si analizamos la situación de la película, se puede decir que dichas granjas de clonación son innecesarias, ya que principalmente se debió educar a las personas del exterior para tener buenos hábitos de vida saludable y de este modo prevenir enfermedades o disminuir lo que es la mortalidad, evitando también que llegaran al punto de necesitar las donaciones de órganos. También se puede ver la gran
inversión que se hace en dichas granjas, la cual creemos que debió pues ser invertida en el tratamiento y en el cuidado de las personas enfermas. Otra de las consecuencias es el incremento de la deshumanización y la indiferencia que muestra la sociedad ante los seres sintientes. Nadie intervenía para buscar otra manera de hacer que perdurara la vida de las personas sin tener que arrebatarle la vida a otras, pues en este caso la de los clones. Uno de los hechos semejantes en esta situación es la donación de órganos, ya que en la película se veía que estos jóvenes eran utilizados para donar sus órganos, pero a diferencia de que ellos no tenían ni voz ni voto, si querían eso para sus vidas. En cambio, hoy en día esto se considera como un tratamiento relativamente nuevo que ha mostrado una evolución en el área de la salud importante, con el propósito de salvar la vida de personas que tengan falla de uno o varios órganos, que le impida el goce de la salud, la calidad de vida y el bienestar. Estas personas que donan sus órganos es porque están conscientes de lo que están haciendo y nadie tiene mando sobre la decisión de ellos. También se podría hablar del primer trasplante que se hizo el 23 de diciembre de 1954 en el hospital de Peter B. en Boston. Para esto se contaron con 3 cirujanos que fueron Murray, Merrill y Harrison. Estos realizaron con éxito el primer trasplante renal humano en gemelos idénticos. Por otra parte, en Colombia, el primer intento de donación de órganos fue realizado en 1963 en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá por los médicos Enrique Carvajal y Fernando Gómez. Análisis ético. Desde la perspectiva ética, pues la película nos lleva a reflexionar y recorrer con suprema profundidad lo que es el alma humana y a inquietarnos sobre lo que es la existencia y sobre la vida de los demás, visto que no está nada bien utilizar a otro ser humano como semejanza de un clon para salvar la vida de otros sin su consentimiento, ni mucho menos determinar la existencia de aquellos sin importar los sentimientos humanos. La cuestión del determinismo es la clave en la película, ya que todos los personajes aceptan ser donantes y aceptan pues estoicamente lo que es la donación. No plantean ningún tipo de rebeldía ni se rebelan frente a lo que son las órdenes de Islam, ni piensan en escapar. Para ellos ser donantes es como lo que se supone que deberían ser. En cuanto a los principios y valores humanos que consideramos que entran en juego, están la libertad, ya que se aprovechan de la ignorancia de los niños para sembrar temor y desconfianza en cuanto al mundo exterior. Se limitan sus conocimientos sociales y se podría decir que estos niños pues se encuentran secuestrados todo el tiempo sin saberlo. No solo es una restricción física, sino mental, ya que pues no buscan huir porque crecieron con el miedo inculcado de que el exterior es algo malo y que debían pues permanecer siempre dentro de los límites de las cercas de las granjas. También estas personas eran presas de su futuro, no tenían otra alternativa ni eran libres de escoger si querían ser médicos, docentes o cualquier otra cosa en sus vidas que no fuera ser donantes. En cuanto a la amistad, se puede evidenciar una fuerte ruptura entre Katy, Ruth y Tommy, que son los principales personajes de la película, debido a que Ruth siente mucho miedo a quedarse sola y pues por ahí derecho siente celos entre Katy y Tommy. También lo podemos ver desde el punto de vista que los tres tuvieron que separarse, ya que Katy se dedicaría a cuidar las personas donantes y Ruth y Tommy se dedicarían a donar. Su amistad siempre pues estuvo limitada y las circunstancias los restringían a vivir pues solamente como donantes, ya que lo único que podían esperar era completar todas las donaciones y ya luego morir.
En cuanto a la empatía, la institución Heislam no tenía en cuenta lo que era la perspectiva de la situación y mucho menos tenía la capacidad de sentir las emociones de estas personas. Eran totalmente diferentes a lo que era el dolor, la tristeza, la desesperación que pudieran sentir los clones. En cuanto a la compasión, en la institución Heislam no tenían ni la más mínima intención de ayudar a los clones, no digamos que prestaban atención a sus sentimientos, no tenían la intención de ser compasivos con ellos ni darle la oportunidad a otro estilo de vida. Los usaban simplemente con el objetivo de que fueran buenos donantes, se preocupaban por su salud porque pues debían estar sanos y no porque los consideraran personas realmente valiosas. En cuanto al respeto por la vida, los clones no consideraban que fueran personas dignas ni seres humanos. Su condición se reducía desde sujeto a objeto, simplificando su existencia a una dimensión únicamente material o materialista. En esta película se ve pues la capacidad de la humanidad para deshumanizar al clon en cuanto a forma de no vida y también en términos de funcionalidad y de utilidad sociológica. En el egoísmo moral, al analizar la situación, nos podemos dar cuenta que en Heislam los hospitales y las personas en general de la película utilizaban la vida de las personas clonadas para salvarla de otras y por ende salir beneficiadas ellas mismas. Por otra parte, tenemos los principios bioéticos. Referente a la película, lo que buscan generar los principios de la bioética es intentar recuperar o no perder, si es que ya no está perdida, la dignidad del ser humano, bien sea como paciente o sujeto de investigación. Esto pues está muy relacionado con los derechos fundamentales del hombre, sobre todo pues con su libertad. Uno de los aspectos principales de la película se basa en la evidente evolución del poder del ser humano en el ámbito de la procreación. Sabemos que son 4 principios de la bioética, que son autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia. Para esto cabe resaltar en la película la autonomía, ya que se ve la manipulación de factores genéticos en la creación de seres humanos, que implica que la autonomía personal será determinada por una especie de perfección, que estaría afectando la libertad de los jóvenes, ya que estos no tendrían opción sino crecer bajo las expectativas de sus cuidadores, sin posibilidad alguna de escogencia, ya que estos habían sido creados por un propósito. Con respecto a lo que dicen los derechos humanos, en cuanto pues a la situación de nuestro caso, ellos nos dicen que las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad propia. Además, pues todas tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la misma persona, a la integridad e identidad y también pues al disfrute de estos mismos, sin ninguna discriminación pues a causa ya sea de la raza, del color, del género, del origen étnico, de la edad, del idioma, de la religión e igualmente también todas las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen derecho al mantenimiento y perpetuación a la humanidad en las diversas expresiones pues de su identidad. Por consiguiente también nos dicen que está prohibido causarle daño de cualquier manera, ya sea de forma reversible y definitiva, la preservación de la especie humana, así como el genoma y la herencia genética de la humanidad. Por parte también del consenso ético y legal nos hacen énfasis en la práctica de donación de órganos en cuanto a los principios éticos, ya que estos deben ser recogidos por medio de la legislación y en base a los 4 principios bioéticos como son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y ya en cuanto al código deontológico del profesional de enfermería, este nos dice que es deber de ellos respetar y proteger el derecho a la vida de los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, y asimismo también puede respetar la dignidad e integridad genética, física, espiritual y psíquica. Bueno, también referente a las leyes que son partícipes, en este caso está la Ley 1805 del 2016, por medio de la cual se modifica la Ley 73 del 1988 y la Ley 919 del 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposiciones. En esta ley nos establece en el artículo 15 que los menores de edad podrán ser donantes de órganos u tejidos
siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento informado para la donación de estos, dentro de las 8 horas. También en Colombia nos dicen que a partir de ahora, todo colombiano que fallezca se convierte en donante, excepto si manifiesta su negativa pues en vida. De no ser así, ningún familiar podrá oponerse a que se les traigan los órganos o tejidos. Las personas que en vida quieran manifestar su negativa de ser donante lo deberán hacer mediante un documento escrito y autentificarse ante un notario público y radicarse pues ante el Instituto Nacional de Salud. Otra de las leyes es la Ley 599 del 2000, por la cual se expide el Código Penal. Así pues, en el artículo 133 de esta, nos informa sobre la repetibilidad del ser humano, refiriéndose de manera clara y concisa que todo aquel que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento incurrirá en prisión de 32 y 108 meses. Bueno, y respecto pues a las posibles soluciones que nosotras consideramos preferibles, sería una de ellas concientizar a las personas de que se deban adquirir primero que todos hábitos saludables que ayuden pues a sí mismo a la prevención de enfermedades futuras que aceleran el ciclo de la vida. Otro sería no hacer uso de ese tipo de establecimiento como lo es en este caso las llamadas granjas de personas para donaciones de órganos, ya que esto atenta contra la dignidad y la vida propia de las mismas personas y se debe hacer uso exclusivamente de los órganos de personas ya fallecidas, siempre y cuando las personas lo hayan decidido así en vida. Otra de las soluciones también sería advertir que solo se hagan trasplante de órganos de personas que den su consentimiento informado para así donar a otra persona que tenga esperanza de vida. También desde el punto de vista legal, esas llamadas granjas de personas deben ser cerradas y procesadas ante un juez, ya que allí ocurren varios delitos como la privacidad de la libertad, la violación al derecho de una vida e infancia digna. Y por último, pues sería que todos los niños que se encuentren en esas granjas fueran acompañados a nivel emocional, mental, físico, espiritual, ya que han estado totalmente apartados del mundo exterior y no saben cómo pues enfrentarse a la vida social. Bueno, partiendo de los principios bioéticos y dando pues una valoración ética al problema, ofrecemos algunas vías de soluciones. Ya como bien sabemos, el profesional de salud está enfocado en cumplir requisitos como el cuidado y la intervención brindada hacia las personas, pero aún así, además de cumplir con estos requisitos, tiene que ir más allá, cumpliendo una serie de principios donde entran en juego lo que es la ética profesional y los principios bioéticos que cada uno tenemos como persona y que son constantemente necesarios para acceder a realizar cualquier intervención. Siendo así en el caso de la clonación y de la donación de órganos, es de gran importancia ser parte de cada uno de estos principios, teniendo en cuenta la vulneración de derechos que se evidencia en dichos actos. Se tuvo un trato deshumanizado con las personas clonadas y se usaron como cualquier otro utensilio médico. Nosotras nos hemos enfocado en esta lectura llamada Más allá de la eugenesia, corregir o perfeccionar la descendencia, ya que tiene semejanzas con la película en cuanto el elegir quién tiene derecho a vivir y además la transformación y el perfeccionamiento de la raza, donde lo hacen para mitigar los riesgos que tengan las futuras generaciones humanas. La eugenesia es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. Eugenesia viene del griego y se compone por eu, que indica bien o correcto, y genia, que se refiere al origen.
La eugenesia pasiva, que proponía mejorar la especie humana mediante la selección de las mejores razas o líneas sanguíneas, como lo hacían con las personas clonadas, que eran escogidas como las más aptas para realizar acciones de donación. Eugenesia correctiva, esta busca eliminar las enfermedades que incomodan al ser humano para que así puedan llevar una vida libre de ellas. Está muy relacionada con el caso, ya que estas buscan curar o prevenir las enfermedades de las personas por medio de la donación de órganos. Y por último, la eugenesia perfeccionadora tiene relación con la clonación, ya que en esta los padres quieren unos hijos perfectos, con rasgos cada vez mejor. Terminar de nuestra intervención, vamos a hacer como una relación del artículo llamado La ética y la bioética de la programación de la humanidad en cuanto pues al caso de la película. Entonces, pues en este artículo más que todo se ve reflejado pues como un debate entre el estatuto del embrión y la transmisión de la vida humana, en el cual no justifica que la vida humana se da desde el inicio con la concepción y no con la fecundación, puesto que la actividad orgánica del embrión se inicia cuando se asienta en la cavidad uterina. De este modo, el engendrar pues un hijo en la unión de dos cuerpos personales, tanto como de un hombre o como de una mujer, es sustituido por una mera reproducción en que ese hombre o esa mujer no son más que donantes de gametos para la confección pues, de un laboratorio o una criatura humana, siendo así biológicamente pues hijos de ambos. Por esta razón se genera la visión de que una sola carne de los cuerpos personales de los padres que engendran es el único espacio humano digno de ser pues origen de la vida de la persona. Asimismo, la manipulación genética de los cigotos y de embriones que no han llegado a implantarse en un útero no pueden entenderse como actividad que lesione la vida humana. Es aquí donde la bioética pues se ve afectada más que todo por medio de la ideología que tiene el hombre, quien percibe pues una reproducción artificial y se arroga en programar y seleccionar quienes pueden nacer y quienes no, y además pues también quienes pueden o no reproducirse. Por esto pues también se ha construido como esa falta de rigor científico por el cual el juicio ético queda como un completo falto de racionalidad. Muchas gracias, esperamos que estén muy bien.